Bueno, se acabó la plática. Vamos a continuar. Y ahora sí vamos a entrar en el tema. Pero para intentar describir el cielo, o sea, vamos a ver, para saber qué debemos vivir del cielo aquí, pues primero necesitamos entender qué es el cielo. Entonces, describir el cielo pues no es sencillo, es algo que está como fuera de nuestro alcance. Sin embargo, hay dos seres que han sido ascendidos al cielo. Uno que ascendió al tercer cielo y otro que ascendió al séptimo cielo. ¿Quién es el que ascendió al tercer cielo? San Pablo. San Pablo, exactamente. En la segunda carta a los Corintios, él dice lo siguiente: yo conozco a un hombre que cree en Cristo, que hace 14 años, si en cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, lo sabe Dios, pero fue arrebatado hasta el tercer cielo. Sé que el mismo hombre, o sea, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, que no es lícito o posible a un hombre proferirlas o explicarlas. O sea, ¿qué vio? ¿Quién sabe? En la segunda carta, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, él dice, mientras estuve ahí entre vosotros, estuve siempre con mucha pusilanimidad o humillación, mucho temor y en continuo susto. Mi modo de hablar y mi predicación no fue con palabras persuasivas de humano saber, pero sí con los efectos sensibles del Espíritu y de la virtud de Dios, para que vuestra fe no se funde en saber de hombres, sino en el poder de Dios. Predicamos la sabiduría de Dios en el misterio de la encarnación, sabiduría recóndita, la cual predestinó y preparó Dios antes de los siglos para gloria nuestra. Sabiduría que ninguno de los príncipes de este siglo ha entendido, que si lo hubiesen entendido nunca hubieran crucificado al Señor, y del cual está escrito: ni ojo vio, ni oreja oyó, ni pasó a hombre por pensamiento, cuáles cosas tiene Dios preparadas para aquellos que le aman. A nosotros nos lo ha revelado Dios por medio de su Espíritu, pues el Espíritu de Dios todas las cosas penetra, aún las más íntimas de Dios. Si recordamos la historia de San Pablo, o sea, un judío de hueso colorado, que perseguía a los cristianos, o sea, porque los pensaba que eran una secta, y había pedido permiso de ir a Damasco, un lugar, para traer a los cristianos, o sea, presos, para matarlos. Eso era la finalidad. Trataban de acabar con esa secta. Sin embargo, en el camino, o sea, fue tomado por Dios, o sea, Dios lo toma de repente. Algunos dicen que es una luz y una voz, otros dicen que lo tumbó del caballo, quién sabe si iba a caballo, no sabemos. El caso es que en términos generales lo detienen y él oye una voz que le dice: ¿por qué me persigues? Él pregunta: ¿quién eres? Él le dice: Jesús, y hasta ahí el relato. Queda ciego, o sea, después de eso ya no puede ver, y lo conducen a una población cercana. Ahí en esa población, o sea, hay una persona, un cristiano, que recibe un mensaje de Jesús y le dice: ve a ver a Saulo, para que que le prediques, que le digas lo que debe hacer, y aparte para que lo cure.
San Pablo al mismo tiempo recibe un mensaje que le dice, te van a venir a visitar. Llega esta persona, está con Saulo en aquel tiempo, y le imponen las manos, se le caen unas como escamas, a lo mejor no eran escamas, quién sabe qué, simplemente se dice, pero recobra la vista. En ese lapso de tiempo, del momento que Dios lo detiene en el camino y el momento en que se le abren los ojos, es cuando es ascendido al cielo. ¿Qué vio? ¿Qué oyó? No lo dice. Dices cosas inefables, ni ojo vio, ni oído escuchó, pero seguramente, ¿qué habrá visto? Actos en la divina voluntad. ¿Por qué actos en la divina voluntad? Porque eso es lo que hay en el cielo. En el cielo no hay otra cosa más que actos en la divina voluntad y las consecuencias de esos actos. Y en esos actos se entiende quién es Cristo, quién es Jesús al que persigue, y cambia de la noche a la mañana. O sea, totalmente otro, 180 grados de cambio. De perseguidor se convierte en el pilar de nuestra iglesia, porque realmente es Pablo quien funda nuestra iglesia. Pedro funge como papa, Pedro funge como cabeza de la iglesia, Santiago funge como cabeza de la iglesia en Israel, pero el que realmente extiende, el que pone los fundamentos de la iglesia es Pablo, y todavía hasta la actualidad. Las lecturas de la misa casi siempre son de Pablo. Pablo es el que corrige a Pedro cuando Pedro quiere combinar algo parecido a lo que hablábamos hace rato. O sea, Pedro quiere seguir con la religión judía, con las normas o ritos de los judíos, y los quiere introducir en el cristianismo. La circuncisión, el abstenerse de los animales impuros, en fin, todo lo que hacían los judíos. Y tiene que venir Pablo, un laico que no tiene nada que ver con la iglesia, a corregirlo. En parte accede Pedro y Santiago, que eran las cabezas, pero todavía siguen puestos, la palabra es necios, siguen necios en seguir combinando. O sea, impiden el comer carnes inmoladas a los ídolos y el tomar la sangre. Y tiene que ser Dios mismo quien lo corrija ahora. Cuando le bajan la manta, no sé si recuerdan ese pasaje. O sea, está Pedro, baja una manta con animales impuros y una voz que le dice, come. Y entonces Pedro todavía se resiste y dice, Señor, yo nunca he comido animales impuros. Y entonces Dios lo corrige otra vez y le dice, tú no llames impuro lo que yo ya he purificado. Así que no muelas y come. Punto. No muelas y come. Pero lo que nos estamos mostrando es que San Pablo es, vuelvo a repetir, la cabeza de la iglesia y subió hasta el tercer cielo. El otro es San Juan. San Juan sube ¿a cuál cielo? Al séptimo cielo. Nunca nos dijo que vio, pero lo podemos entender a base de sus escritos. Por ejemplo, en el Evangelio, en el prólogo del Evangelio, el capítulo 1 del Evangelio, dice, bueno, antes que eso, la descripción de que fue ascendido está en Apocalipsis 4. Ahí dice, después de esto miré, y he aquí que en éxtasis vi una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta que hablaba conmigo, me dijo, sube acá y te mostraré las cosas que han de suceder en adelante. Al punto fui elevado o arrebatado en espíritu y vi un solio colocado en el cielo y un personaje sentado en el solio.
y el que estaba sentado era parecido a una piedra de jaspe y de sardio o granate, y en torno del solio un arco iris de color de esmeralda. ¿Qué fue lo que pudo ver? Vamos a ver el prólogo del Evangelio de él. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Esto no se conocía en el Antiguo Testamento. O sea, nadie hablaba de segunda persona de la Trinidad, era un Dios único, no se sabía de Trinidad, y sin embargo, o sea, aquí él está hablando ya de una persona que no era Dios según él, porque dice, y el Verbo estaba con Dios. Pero luego corrige y dice, y el Verbo era Dios. Está poniendo ya dos personas divinas. Él, o sea, el Verbo, estaba en el principio con Dios. Por él fueron hechas todas las cosas. Ahí arranca esta idea de que es el Verbo eterno, segunda persona de la Trinidad, la que crea. No, quita la figura del Padre, no entiende todavía, pero bueno, quita la figura del Padre y pone al Verbo eterno como el creador de todas las cosas. Dice, sin él no se ha hecho cosa alguna de cuantas han sido hechas. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y esta luz resplandece en medio de las tinieblas, y las tinieblas no la han recibido. ¿Qué está poniendo aquí? Que ese Verbo eterno ahora viene a los hombres. ¿En figura de quién? De Jesús. Ahora ya pone del punto en que el Verbo eterno es Jesús. Dice, el Verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue por él hecho. Dice, y con todo el mundo no le conoció. Vino a su propia casa y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, que son los que creen en su nombre, dióles el poder de llegar a ser hijos de Dios, los cuales no nacen de la sangre ni de la concupiscencia de la carne, ni del querer de varón, sino que nacen de Dios por la gracia. Y para eso el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros, y nosotros hemos visto su gloria, gloria cual el unigénito debía recibir del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Hijo unigénito existente en el seno del Padre, Él mismo en persona es quien le ha hecho conocer a los hombres. Si se dan cuenta, aquí, o sea, Juan está revelando el gran misterio de Jesús. O sea, el Verbo eterno era Dios, el Verbo eterno estaba en Dios, el Verbo eterno toma carne, todo fue creado por Él, vino a este mundo, no lo recibieron, pero es la luz de todos nosotros, es la luz de todos los seres creados que somos nosotros. Bueno, eso es ahí en el Evangelio. Hay un pasaje que es, a mi gusto, hermosísimo, que está en María Valtorta, en el Evangelio como me fue revelado. Jesús, para escoger ya a sus discípulos como apóstoles, erigirlos como apóstoles, se los lleva al monte y los pone a cada uno en una cueva. Y les dice que no salgan de esa cueva y que estén totalmente en silencio y que estén en continua oración y meditación. Cada uno se va a la cueva que Jesús les da. Pasan varios días, o sea, Jesús les lleva un poco de comida. Ojo con esto, la comida entorpece al espíritu.
el corazón, el estómago lleno no permite que el espíritu se eleve. Y bueno, a veces nos llenamos un poco de más, ¿sí? Pero en fin, y Jesús les lleva un poco de comida durante esos días, y al cabo del tiempo que están ahí, ya Jesús los llama y empiezan a salir, y cada uno va diciendo lo que entendió. O sea, qué fue lo que conoció de Jesús, qué fue lo que conoció de Dios. Pero Juan no sale. No sale y no sale hasta que por fin va Jesús por él y lo encuentra dormido. Lo despierta. Aquel todavía entre sueños piensa que está en su casa con su mamá y le dice, ya voy, mamá. Y entonces Jesús lo toma y le dijo, sí, Juan, o sea, vente. Ya cuando él ve a Jesús que ya despierta, bueno, ya le empieza a contar lo que vio. Y lo que vio es curiosísimo. Vamos a escucharlo. Dice, todos mis deseos, todos mis llantos, todas mis preguntas, las he derramado en tu seno divino, Verbo de Dios. No ha habido jamás palabra alguna entre las que de ti oí, tan inmensa como la que me dijiste aquí. Jesús no había oído, es simplemente en esa etapa de meditación, en esa etapa de silencio, en donde Jesús le habla y le dice, tú, Hijo de Dios, tú, Dios como el Padre, tú, Dios como el Espíritu Santo, tú que eres el eje de la Trinidad, que tal, o dice, tal vez blasfemo, pero así me parece, porque si tú no fueses el amor del Padre y amor por el Padre, entonces faltaría el amor. El divino amor y la divinidad no sería más trina, y faltaría a ella el atributo de Dios más apropiado, que es su amor. ¿Se entendió? Difícil todas estas palabras. Creo que lo más importante es, tú eres Dios como el Padre. Se está refiriendo al hombre, se está refiriendo a Jesús, humanidad. Tú, Dios como el Padre, Dios como el Espíritu Santo. Eres el eje de la Trinidad. ¿Qué es el eje? Es a través del cual se mueven las otras personas. Si Él no existiera, no existiría el amor. Y si no existiría el amor, o sea, definitivamente la divinidad ya no sería trina y la divinidad no sería amor. Sería un Dios, pero que no es amor. Para entender esto, hay otro pasaje en que Jesús les dice en María Valtorta, hablando de su encarnación, dice que la perfección del amor, dice, mi amor llegó a lo indecible en su perfección al hacerse hombre. Mi amor llegó a lo indecible en su perfección al hacerse hombre. Ya habíamos hablado algo de esto. O sea, esa comunicación del amor de Dios, de esa necesidad de Dios de comunicar su amor, se satisface en la persona del Verbo. Y entonces es gracias a esa humanidad que toma el Verbo, es como Dios puede realizar esa transmisión del amor, y es en donde se completa prácticamente todo lo que las tres acciones del amor. Por lo tanto, si Jesús no existiera, no hubiera podido existir esa transmisión y Dios no hubiera podido completar su acción del amor, y eso hubiera dejado a Dios sin amar y hubiera dejado a Dios sin ser trino. Esto es lo que la meditación puede hacer. Esto es lo que el silencio puede hacer. Esto es lo que Dios puede comunicarle a una criatura que se entrega a este tipo de práctica.
que es lo que quisiéramos como imbuir en nosotros, el silencio. El silencio y esa profunda oración que no es la oración vocal. No es la oración vocal. Si nos dimos cuenta, al principio dijo, esas palabras que tú me dijiste aquí. Es la oración de hacer que Dios hable y que nosotros lo escuchemos. Entonces tenemos estos dos relatos de dos personas que fueron y han sido ascendidas al cielo. Pero bueno, pues eso es ellos. Pero ¿y ahora? ¿Y nosotros? ¿Qué podemos pensar? ¿Qué podemos tener prácticamente de esta experiencia de ellos? Bueno, difícil decirlo. Sin embargo, vamos otra vez con San Pablo. En la carta a los Romanos, en el capítulo 1, nos dice lo siguiente. Dice, en efecto, la cólera de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que aprisionan la verdad, pues lo que de Dios se puede conocer, pues lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto. Dios se lo manifestó, porque lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, antes bien se ofuscaron en sus razonamientos, etc. Todo lo que es de Dios lo ha manifestado en su creación, esto que está acá afuera y esto que está acá adentro, porque todo lo que estamos rodeados es creación de Dios. Lo hemos tomado como cosas que el hombre hace. Aquello de afuera lo tomamos como natural, como algo que tiene que existir y nunca ponemos atención en que son cosas creadas. O sea, pero todo es creado por Dios con esas tres cosas que habíamos mencionado hace unos momentos. O sea, el valor, el oficio y el amor. Ahora nos lo está diciendo San Pablo, ya no es a través de Luisa. Entonces, tenemos esta parte, ¿no? Ahora vamos a Luisa, el volumen 20, la lectura 18, que nos dice así. Es justo que la pequeña hija de mi querer sepa lo que hace aquel de donde ha salido su origen. Tú debes saber que mi fiat eterno no solo llena toda la creación y es vida de cada cosa creada. Ojo con eso. No solo llena toda la creación y es vida de cada cosa creada, sino que tiene esparcidas todas nuestras cualidades. Tiene esparcidas todas nuestras cualidades en todo lo creado. Porque la creación debía servir de paraíso terrenal a la familia humana y por lo tanto debía ser el eco de las bienaventuranzas y felicidades del cielo. Si no hubiera contenido las alegrías y contentos de la patria celestial, ¿cómo podía formar la felicidad de la patria terrenal? Mucho más que una era la voluntad, tanto la que beatificaba el empirio, o sea el cielo, como la que debía ser feliz la tierra.
Ahora, ¿quieres saber qué cosa hace mi voluntad en el cielo? En aquel azul que se ve siempre firme y extendido sobre la cabeza de todos, y no hay punto en que no se vea el cielo de noche y de día, está siempre en su puesto. Mira, nuestra voluntad tiene esparcida nuestra eternidad, nuestra firmeza que jamás se cambia. Está siempre en su equilibrio perfecto, que por ninguna circunstancia se cambia jamás. Y mientras ama, glorifica nuestra eternidad. Nuestro ser inmutable hace feliz a la tierra y dice al hombre: mira, toma por modelo el cielo que está siempre extendido sobre tu cabeza. Sé siempre firme en el bien como lo soy yo, siempre extendida aquí para protegerte, a fin de que también tú, como segundo cielo que está poblado de estrellas, que a tu ojo te parecen tan unidas al cielo que se puede decir que son hijas de él, así también tú, si eres firme en el bien, el cielo de tu alma será poblado de estrellas como tantos partos e hijas tuyas. Después, siguiendo tu giro en el espacio de la creación, llegarás al sol, astro del cielo más cercano a la tierra, para llevar a las criaturas la fuente de la felicidad terrenal y las similitudes de las bienaventuranzas y gustos de la felicidad de la patria celestial. ¿Quieres tú entonces saber qué hace mi voluntad en el sol? Glorifica nuestra luz interminable, nuestros gustos innumerables, ama y glorifica la infinitud de nuestras dulzuras, las indescriptibles tintas de nuestras bellezas, y con su calor hace eco a nuestro inmenso amor. Oh, cómo nos exalta el sol, ama y glorifica nuestro ser divino, y así como nuestra divinidad develaba beatífica con actos siempre nuevos toda la patria celestial, así el sol, eco fiel de su creador, portador celeste de la majestad suprema velada por su luz, en la cual mi voluntad domina y reina, lleva a la tierra la felicidad terrenal. Y sigue describiendo lo que hace su voluntad, no solo en el cielo, en el sol, sino en el mar y en todas las cosas creadas. Ahora, ¿a qué viene esto? Entender, por favor, entender que todo lo de Dios es visible a nuestra vista, que Dios tiene esparcidas todas sus cualidades, todo lo que Él es, lo tiene esparcido en la creación. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, una flor, ¿qué vemos? ¿Qué ven en estas flores? El color, el perfume y todo. ¿Y de dónde saca esta flor ese color? Del sol. ¿Y de dónde saca el sol este color? El Señor le puso ese color al sol para que el sol se lo pudiera dar a la planta. Por lo tanto, el color que estamos viendo, si le creemos a San Pablo, es un atributo de Dios. No es un color, es un atributo de Dios. Todos los colores que existen salen también del sol. Sí, pero por lo tanto también salen de Dios. Por lo tanto, Dios nos está manifestando los colores de Él. No los inventó, los saca de Él. Porque nos dice que toda la creación, Él la sacó de su interior porque ab eterno la tenía en Él. Y lo que nos acaba de decir, que el fiat supremo, el querer supremo, extiende todas sus cualidades, todo lo que Él es, lo extiende en la creación para que nosotros lo podamos percibir
y empezar a conocer lo que es Dios. ¿De dónde saca Dios el aroma de las flores? De Él. Por lo tanto, ¿a qué huele Dios? Por eso entendamos que el conjunto de todas las fragancias que existen salen de Dios. Estamos empezando a percibir el aroma de Dios. Estamos empezando a percibir el color que tiene Dios. Y la textura, o sea, tocamos una planta, una flor, tocamos, no sé, un tallo, tocamos un árbol, tocamos, bueno, una tuna, no creo que quieran tocarla. Pero ¿de dónde sale esa tersura? De Dios. ¿Sí? Estamos percibiendo atributos de Dios. ¿De dónde sale la frescura del viento? ¿De dónde sale el calor del sol? ¿De dónde sale la fuerza de un huracán? Por eso, tenemos que ir entendiendo que todo lo existente tiene sus cualidades, pero debidas a que Dios está manifestando en esas cosas creadas, está poniendo lo de Él. ¿De dónde sale el canto de los pájaros? Uno dice, ¡ay, qué bonito canta ese pájaro! Y la pregunta es, ¿y de dónde sacó ese pájaro ese canto? De Dios. ¿Y Dios lo creó? Y uno dice, ah, caray, qué Dios tan creativo. Dice, a este pájaro le voy a poner pi, 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 pi. A este otro le voy a poner otro. No, es el canto de Dios, es la armonía de Dios que la está depositando en las aves para que nosotros conozcamos las armonías del cielo. ¿De dónde saca Dios el rugido de un león? O el rebuzno del burro ese que se cayó al barranco. ¿Mandé? O sea, todo lo saca de Él. Por lo tanto, deberíamos de estar entendiendo que estamos rodeados de Dios. Vivimos en Dios, vivimos total y absolutamente inmersos en Dios. Eso es lo que Él nos manifestó para que nosotros pudiéramos vivir en un cielo igual que el que Él tiene allá en su gloria, rodeados de todo. Pero nosotros no somos capaces de poder descubrir todas estas cualidades porque todo lo vemos de forma material. Algo tan absurdo como esto. ¿Qué es esto? Un celular. ¿Y esto qué? ¿Qué me da de Dios esto? ¿Nada? La omnipresencia de Dios está aquí. Dios le puso a la materia. No es que el hombre haya descubierto y haya inventado cómo comunicarme con el chinito que está allá abajo del otro lado de este globo, sino es la omnipresencia de Dios que Dios depositó en estos materiales para que nosotros, descubriéndolos, pudiéramos estar presentes en todos lados. Nos está comunicando su omnipresencia. ¿Se entiende? ¿Y para qué usamos la omnipresencia de Dios? Para ver pura porquería. Para ver pura porquería. O sea, todo lo contrario de lo que Dios quisiera, pero la estamos usando en contra de lo que Él quisiera que usáramos. ¿De dónde salen todos los inventos que hay? ¿Del hombre? El hombre descubre las facultades de la materia, las facultades que Dios le puso a la materia. Pero nosotros nos creemos creadores. Nos creemos que somos los inventores de todo, cuando que en realidad lo único que estamos haciendo,
Miren, ya fue por su celular, dice, la omnipresencia de Dios. Entonces, por favor, entendamos que estamos rodeados de todo. ¿Qué vemos cuando vemos una mariposa? Ahora vienen los problemas. ¿Qué vemos cuando vemos una cucaracha? O sea, en todo están los atributos de Dios. El problema es que todo tenía que servirle al hombre, pero es a Dios en el hombre, al hombre que Dios creó. Todo tiene una misión para nosotros, pero con Dios en nosotros. En el momento que Dios ya no está, ya no nos reconoce, y entonces por eso es que se vuelve incluso nocivo a nosotros. ¿Sí? Pero en realidad todo lo que Dios creó es bueno. Si leemos el relato del Génesis, ¿qué decía? Dios hizo esto y esto y esto y vio que era bueno. Dios no creó una amiba para que me dé diarrea. ¿O sí? Dios no creó una bacteria para que me dé una infección. O sea, entendámoslo, Dios no es nocivo. El problema es que nosotros nos volvimos nocivos para la creación y por lo tanto ahora la creación nos trata como enemigos. Y por eso es que estamos a merced de aquello. ¿Sí vamos entendiendo? Bueno, entonces todo lo que Dios ha creado es para mostrarnos lo que Él es, para darnos su amor y para darnos un beneficio, un uso para nuestra vida. Así que todo en nuestra vida debería de tener un uso para nosotros. Cuando nosotros nos separamos de Dios, vuelvo a repetir, lo alejamos a Él y entonces la creación ya no me reconoce. ¿Qué necesitamos hacer? Empezar a entender quién es Dios y qué es todo lo creado. Pero ¿cuál es la obra principal de Dios? El hombre, el ser humano. Si en todas las cosas creadas Dios puso un amor, puso un oficio y puso un valor, ¿qué habrá puesto en nosotros? Se puso todo Él, todo Él. ¿Y qué hacemos con nosotros mismos? Nos denigramos, volviéndonos lo que somos. Denigramos a los otros pensando que son enemigos, que no nos caen, que me cae mal, que tengo que superarme, que tengo que superarlo, en fin. Estamos en contra de nosotros mismos. Estamos total y absolutamente en contra de lo que Dios creó y de lo que Dios quería hacer de nosotros. Hemos llegado a tal punto que ya renegamos aún de lo que somos y ahora queremos ser otra cosa. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, verdad? Ahora quiero ser leopardo. Ya saben lo que hacen para ser leopardos. Ahora quiero ser de otra raza. Y ya saben lo que se hace para ser de otra raza. Ahora ya no me gusta ser lo que soy, ahora quiero ser lo contrario. Ya saben lo que estoy diciendo. O sea, ahora quiero ser mujer. Ahora quiero ser hombre. O sea, estamos total y absolutamente idiotizados, esa es la palabra, idiotizados por el enemigo, que lo único que está haciendo es destruyendo la creación de Dios y lo único que quiere es destruir el plan de Dios de formar su reino en nosotros. Y ahora pensamos que ser nosotros es lo máximo. Ser médico, wow. Ser ingeniero, bueno. Ser diputado, ¿sí? Ser gobernador, ser ingeniero de sistemas.
En fin, y pensamos que con eso estamos ya en la cumbre de la cumbre. Perdón, cada vez que esto lo ponemos en nosotros, lo que estamos haciendo es denigrar el plan de Dios. El día de hoy vamos a hacer una pequeña práctica para ir como tratando de reconocer a Dios en las cosas creadas. ¿Les parece? O sea, vamos a ir poco a poco recorriendo cosas para ir teniendo esa experiencia de Dios en todo lo creado. Bueno, no en todo, aquí no tenemos todo lo creado, pero cuando menos en lo que podamos visualizar, en lo que podamos llegar a ver, a tocar, a oler, para ir poniendo en nosotros algo de Dios, a ver si se despiertan nuestros sentidos espirituales, para ir entendiendo poco a poco que lo bello, lo realmente útil es lo natural, no lo artificial. La naturaleza es el punto preciso para conocer a Dios. Por eso es que la gente de campo es más espiritual, más acercada, más fácil de llegar a Dios que la gente de ciudad. La gente de campo se divierte con lo creado. La gente de la ciudad se esconde para ser feliz. Se esconde en un cuarto cerrado con una música estridente y luces que lo único que hacen es volvernos idiotas, porque esa es la palabra. O sea, no. Y luego recurrimos, esto es especial, a veces recurrimos a sustancias tóxicas, dizque para encontrar a Dios. Qué cosa tan absurda que tengamos que recurrir a la droga, al salir de mis sentidos, al perder el contacto con lo que Dios es, para dizque encontrarlo. Ese es el enemigo que nos está dando como dulcecitos para decir, mira, toma, ven, y nos va jalando, y nos va jalando, y nos va jalando. Por favor, entendamos, a Dios lo conocemos a través de lo creado, a través de lo de Él. ¿De acuerdo? Vamos afuera.